Ayer tuvimos otro día donde el mercado es aguantado por las 4 de siempre, en la parte tradicional, porque en el sector cripto ni eso. Y como Bitcoin y compañía son un reflejo de la liquidez del mercado, si esta no aumenta, los precios no suben. Y parece que estamos entrando en esa fase de desgaste que a la espera de catalizadores, noticias o vuelta de la liquidez, esto se está aprovechando para limpiar del mercado a aquellos inversores que son más impacientes. Y si la liquidez no aparece, esto se va a hacer largo. Pues repasaremos esto y mucho más en el vídeo de hoy. ¡Vamos al lío! Muy buenos días, cracks. Y sigue el run en las filas demócratas de qué hacer con el señor Biden. Y es que hay una parte del partido que considera que fue bochornosa la imagen del debate y que no está en condiciones de liderar y ser candidato a la presidencia. Y en cambio hay otra parte del partido, apoyada por la familia Biden, que siguen diciendo que este debería seguir adelante con la campaña. Sea de una manera o de otra, los demócratas tienen un mes para decidir, porque el 4 de agosto es la fecha clave en la que la ley de Ohio exige que los candidatos presidenciales ya estén registrados. Y si por entonces, para el 4 de agosto, Biden sigue siendo el candidato demócrata, ya no hay marcha atrás. Y la pregunta será, ¿qué intenciones hay de seguir con un candidato que lo tiene muy cuesta arriba para ganar? Yo tengo mi teoría que os soltaré en el vídeo del viernes. Pero de momento, el presidente Biden dará una entrevista en exclusiva a ABC News y la primera parte de esta entrevista se transmitirá este próximo viernes. Quizás anuncien algo. Y lo que sí te voy a anunciar yo es que si te gusta y valoras mi trabajo, dale al like, suscríbete al canal y recuerda activar la campanita de aquí abajo para estar al día con su nuevo contenido. Y se rompe finalmente la racha de 5 días consecutivos de entrada de capital a los ETF de Bitcoin al contado. Y es que ayer tuvimos una jornada en rojo, ligeramente, porque solo son 13 millones de salidas, pero veíamos como Grayscale y Bitwise se tiñen de rojo, mientras que BlackRock, Fidelity, ARK Invest y Vanek tienen compras. Pero estas no son suficientemente grandes como para frenar las salidas. Porque quien parece que no está frenando es el gobierno alemán, que sigue con sus ventas diarias de Bitcoin. Y son pequeñas pero van sumando. Y ayer envió 100 Bitcoins a Coinbase, 150 a Bitstamp y 32 a Kraken, según datos de Arkham Intelligence. Pero es cierto que poco después vemos cómo vuelven los de Bitstamp otra vez a la billetera del gobierno alemán. Pero en total veíamos un movimiento de casi 300 Bitcoins. Y es que en solo 2 semanas ya han vendido más de 3.000 Bitcoins. La cuestión sería saber si tienen planeado venderse todos sus 43.000 Bitcoins que le quedan pendientes, porque a este ritmo ya será otro a tener en cuenta en esta presión bajista junto con Grayscale. Y la cantidad de cajeros automáticos de Bitcoin que ya están instalados ha alcanzado un nuevo máximo histórico, y es que en la actualidad existen más de 38.000 cajeros a nivel mundial, y de estos el 82% se concentra en Estados Unidos, seguido de Canadá con un 7,7%. Y es que hablando de monedas estables, la organización autónoma descentralizada Aave DAO lanza la moneda estable GHO en la blockchain de Arbitrum, como parte de esta estrategia de expansión cross-chain entre cadenas. Y comenzará en Arbitrum, pero la intención es expandirse a otras redes en un futuro. Y seguimos con las monedas estables, y es que Tether apuesta por el oro con el lanzamiento de Alloy, que es otra moneda estable respaldada por oro y vinculada al dólar. Y Tether con este nuevo proyecto busca centrarse en la tokenización del oro, y esto forma parte de este movimiento que busca la compañía Tether de diversificar y atraer a inversores interesados en activos respaldados por metales preciosos que combinen con la estabilidad del oro y la innovación de las criptomonedas. Y atención con esto, porque según Bloomberg, el broker Robinhood, aprovechando que está en trámites para comprar el exchange Bitstamp, está planeando ofrecer futuros de criptomonedas en sus plataformas de Estados Unidos y de Europa, y quiere sacar futuros de Bitcoin y Ethereum en la CME de Estados Unidos. Y por último, comentar que seguimos viendo una caída y pérdida de interés importante por los NFTs. Y si no, mira este gráfico donde las ventas están cayendo en picados. Si comparamos las ventas del primer trimestre de este año, que fijaros aquí con el repunte, que fueron de más de 4.000 millones, en comparación con los poco más de 2.300 millones de este segundo trimestre. Es una caída del 44%. Y es que parece que ahora el foco está en el sector de las meme coins. Y pasando a la economía, ayer tuvimos charla del señor Powell, el presidente de la Fed, y este comentó que se ha progresado en la inflación, que esta está en camino, pero que aún quiere tener más confianza antes de iniciar recortes de tipos en el mes de septiembre. De hecho, fue preguntado por un posible recorte en septiembre y su respuesta fue que hoy, refiriéndose a ayer, no me voy a fijar en ninguna fecha concreta. También habló del empleo, diciendo que el 4% aún es un nivel muy bajo para la tasa de desempleo, a pesar de comentar que este se está enfriando y que lo están observando. Y predice que la inflación no alcanzará la tasa objetivo del 2% hasta finales de 2025 o incluso 2026.
Ayer, aparte de esto, también conocíamos el dato de las ofertas de empleo de la encuesta JOLTS, y estas aparecen por encima de lo esperado a pesar de la revisión a la baja del dato anterior. Y atención con esto, porque la proporción entre vacantes y parados cayó al 1,22 en el mes de mayo, que es la más baja desde antes de la pandemia. Y muy posiblemente, y todo y que no lo quieran decir, la inmigración está ayudando muy mucho en mantener estos datos de empleo con la cabeza por fuera del agua. Y ayer también fue el turno de Lagarde aquí en Europa, la presidenta del Banco Central Europeo, la cual también predijo que la inflación en la eurozona debería caer alrededor del 2% también durante 2025 o 2026. Mismo mensaje, copiar-pegar, que el que dijo Powell. Pero por lo que vemos, la inflación subyacente en la eurozona es más alta de lo esperado. Y es que los expertos esperaban que se enfriara hasta el 2,8% y aparece en el 2,9%, ligeramente por encima, pero la general, tal como veis aquí en el titular, mejora hasta el 2,5% desde el 2,6% del mes de mayo. Y ahora, pasando a las acciones, ayer IBM, que subía un 1,28%, y Microsoft, que subía un 0,61%, ambas compañías acabaron de anunciar una asociación para fortalecer la colaboración en ciberseguridad. Luego pasamos a Tesla, que atención, que ayer subía un 10% al cierre del mercado. Y es que conocíamos como Tesla Energy tuvo una cifra récord de 9,4 GB en el segundo trimestre, lo que supone un 132% de aumento intertrimestral. Aparte que también anunció que entregó más vehículos eléctricos de lo que se esperaba. Y todo esto fue muy bien recibido por el mercado. Aparte de que Tesla, fijaros si hago zoom out, se encuentra en un punto muy clave. Porque fijaros, si tiramos una línea tendencial, fijaros justamente dónde está ahora. Por lo que estaremos muy pendientes de este nivel de 2,30, 2,40 dólares por acción, porque podría suponer la rotura de la tendencia bajista que lleva desde octubre de 2021, cuando alcanzó los máximos de 420. Y seguro que es un punto que a nivel técnico está siendo muy observado. Ahora pasamos a la compañía española Iberdrola, porque esta anuncia que va a repartir un dividendo complementario de 0,35 euros por acción, que es un 11,1% más. Ahora pasamos a Volkswagen, que ayer caía un 1%, pero Rivian en cambio subía al cierre un 7%. Y es que ambas compañías están en conversaciones para ampliar su colaboración tanto en la producción como en el hardware. Y es que ya hace pocos días tuvimos ya un anuncio donde Volkswagen hacía una inversión bastante potente en Rivian y ya vimos la apertura con Gap que tuvo a finales de junio. Y por último, a repasar las compañías de Apple, que subía un 1,70% logrando otro máximo histórico, y también Amazon, que lograba también otro máximo histórico, y estas dos compañías junto con Microsoft logrando máximos históricos, volviendo a llevar los índices arriba en un momento donde prácticamente todo el mercado está plano o en rojo. Y por último te recuerdo que yo para operar todos estos mercados utilizo el broker de Quanfury, que por aquí abajo te dejo el código QR para descargar la aplicación, ya que si te das de alta con el código John y fondeas la cuenta, recibirás una recompensa, aparte de apoyar al canal. Y ahora pasamos a revisar cómo está este índice de medio códice de mercado tradicional, que está en 50 en la zona neutral. Y pasando a criptomonedas, también estamos justamente en la zona neutral. Y es que ambos mercados, a diferencia de semanas atrás donde uno estábamos en miedo y otros en codicia, ambos mercados se han ajustado y se han igualado. Y para hoy miércoles empezaremos conociendo una batería de datos de PMI de servicios, tanto en China, como en España, como en Alemania, como en la zona euro, como en Reino Unido y como en Estados Unidos. También el dato de empleo ADP privado en Estados Unidos, dato importante. También el dato de desempleo semanal. También hoy de nuevo tiene lugar otra comparecencia de Lagarde a las 4:15 hora española. Después, inventarios de petróleo. Ya a las 8 a última hora, acta de reunión de la Reserva Federal. Y atención para los que operáis en el mercado americano, que hoy hay cierre temprano de los mercados a la 1 hora americana, ya que mañana es el día 4 de julio, que es el festivo por la independencia de Estados Unidos. Y ahora, pasando a los mercados, ayer ya se empezó a notar que esta semana es más corta y que nos acercamos a un festivo entre semana tan importante como el 4 de julio. Poco movimiento y, cómo no, movimiento de las de siempre. En el caso de ayer, Tesla subiendo como un cohete más de un 10%, y Apple, Microsoft y Amazon marcando nuevos máximos históricos. Y a pesar de que conocíamos datos macro que deberían ir ligeramente en contra del mercado, la estacionalidad de este principio de julio está cumpliendo y el mercado está tirando arriba. Pero mientras vemos a las grandes hacer máximos históricos, las pequeñas siguen laterales o mínimos. Si no, fijaros, ese P500 que veló ayer
Nasdaq que velón y el Russell 2000 sacando la cabeza por encima del agua para intentar acabar el día ligeramente en positivo. Y para verlo más claro, mirar este gráfico que tengo por aquí, donde podemos ver como nunca antes habíamos tenido tan pocos valores que superaran al SP500 y a pesar de eso estamos en máximos históricos. Y mirar también este otro gráfico, y es que a pesar de estar en máximos históricos en los grandes índices, los valores de pequeña capitalización han registrado el peor primer semestre de su historia en comparación con los valores de gran capitalización. Fijaros aquí el nivel que está marcando, es otra prueba más de esta distorsión entre un puñado de acciones muy grandes y con mucho peso y todo el resto. Y esto estaría explicando el porqué de lo que estamos viendo y qué está pasando realmente detrás de las cortinas del mercado. Y por lo que parece, la poca liquidez entre comillas que hay disponible o hay en movimiento se está concentrando mucho en muy pocos activos que están quizás funcionando en modo refugio, en modo protección o en modo FOMO por ciertas narrativas muy puntuales, muy concentradas. Y esto está retirando esta liquidez de los otros activos o quizás no nos deja ver la realidad, y es que la inmensa mayoría de los activos están laterales o planos. Ayer, por ejemplo, otra jornada donde el RSP logra cerrar, en este caso ligeramente en positivo, pero es muy distinto al gráfico que vemos en el SP500. Y el problema de esto es que si no vemos entrada de liquidez, no hay movimiento. Y si esto no lo llevamos al sector cripto, sin liquidez no hay bull run. Y es que lo mismo que está pasando en el sector tradicional, donde vemos un puñado de acciones que suben, que son las grandes, concentrando todo el dinero y el resto no está ni se le espera. Esto es lo mismo que puede estar pasando en el sector cripto, donde Bitcoin, separándolo de todas las criptomonedas, aparte de ser por su naturaleza un activo distinto, tuvo su propio FOMO, su propia narrativa con los ETF. Y este ya está siendo incluido dentro de fondos de pensiones, de carteras, por tanto está ya dentro del saco de la parte tradicional. Y ya no es tan representativo para la parte cripto. Ya en cripto, a excepción de Ethereum, que más o menos está aguantando por la narrativa de estos ETF que pueden salir en cuestión de días o semanas, el resto, si quitamos esta burbuja narrativa de las meme coins, el resto no estamos viendo grandes performance. Y es por este hecho. Y es que siempre se ha dicho que el sector criptomonedas, o en su caso también Bitcoin, es una representación de la liquidez, y si esta no entra, si esta no está, el sector sufre. Por lo que estaré muy pendiente y monitorizando la liquidez, porque si no vemos un repunte, una vuelta de entrada con la liquidez, que quizás no vemos este repunte a partir de octubre, si este no vuelve, en mi opinión, es muy posible que no tengamos un bull run y solo tengamos alguna narrativa puntual, como en su momento fue la inteligencia artificial, los real world assets, o en este caso las meme coins. Excepto alguna narrativa puntual, el empuje del bull run que vimos, por ejemplo, en 2021, que fue muy generalizado, si esta liquidez no entra, no creo que venga. Ahora pasando a Bitcoin, desconozco si son las ventas de los gobiernos o esta falta de presión alcista en los ETF de Bitcoin al contado. Pero de momento seguimos sin ver reacción en el precio y vuelven las caídas a la parte baja de los 60-61 mil dólares. Y si hacemos zoom a nivel interno, es cierto que hemos venido a limpiar quizás una zona que da un pendiente de este doble suelo, de esta zona de aquí, pero aquí debajo ya no queda nada, porque ya tuvimos la limpieza que vimos con toda esta caída aquí de los vencimientos de la semana pasada. Por tanto, si esta zona no es suficiente como para aguantar y empezar a forjar rotura de estructuras, la posibilidad de venir a visitar la parte baja de los 58.000 vuelve a aumentar. Y esto, como he comentado ahora, puede ser un reflejo claro de esta falta de interés de entrada de dinero en los ETF, sumado a esta falta de entrada de liquidez en todo el sector tradicional y también, como no, cuando deriva a la parte de criptomonedas. Ahora pasando a Ethereum, en este caso también es distinto, porque Ethereum, fijaros que en el último mechazo que hizo en la parte de los vencimientos, limpió liquidez que queda pendiente. Por tanto, aquí abajo no hay ninguna liquidez pendiente. Este mechazo realmente no ha bajado a mitigar liquidez que quedaba pendiente, como sí que fue el caso de aquí, o sí que fue el caso de aquí, por lo que es un movimiento que podría llegar a continuar. Aquí está el problema, que esta caída no ha tenido tanto un objetivo de liquidar posiciones, sino más bien son ventas que están o programadas, o que realmente la intención es venir a visitar la parte de abajo. Y Ethereum aún tiene pendiente la parte de 3100, por lo que no descartemos ese escenario de venir a ver la parte baja de 3100. Pasando a las altcoins, empezaré por Rune, que si os fijáis en gráfico semanal, estamos en una zona muy importante que funcionó como soporte y resistencia en el pasado. Por eso es clave esta zona de 3.50, que es justamente, si hacemos zoom en gráfico diario, donde están los mínimos marcados a principios de este 2024, y es muy posible que podamos venir a mitigarlos con una nueva caída tanto de Bitcoin como Ethereum, esta parte baja, y aquí en 3.53, debería ser el bloque donde empezáramos a forjar un cambio estructural, y entonces cuando rompiéramos esta estructura, empezaría a marcar zonas
interesantes de construcción de posición, pero hasta entonces me mantendría al margen por si esta zona no funciona y las caídas se siguen repitiendo. Ahora pasando a VAX. También si miramos primero en gráfico semanal, veíamos como a mediados de marzo rompíamos toda esta zona que era soporte y resistencia, pero después volvíamos a perderla con contundencia y perdíamos la estructura inicial, por lo que a nivel macro es una estructura bajista. Pero si miramos en gráfico diario, después de esta toma de liquidez y vuelta a caer rompiendo estructuras internas, no respetamos el inicio del tramo que nos llevó a la zona de máximos de 64, por lo que estaré muy pendiente de esta zona de 22-23. Pero atención, porque en el corto plazo sí que estamos empezando a romper estructuras. Por tanto, esperaré una doble confirmación y si no nos hiciera un nuevo mínimo y esto volviera a rebotar, rompiendo otra estructura interna, entonces sí empezaría a plantear niveles internos por la zona de 27-30 para empezar a construir posición de cara a volver a atacar el nivel de los 42 y plantear ataque a máximos. Pero todo esto podría ser en el tiempo, porque acordaros que ahora entramos en el peor trimestre del año y suelen verse caídas desde el mes de julio hasta el mes de septiembre-octubre. Y por último, TON. A diferencia de muchos, hay algunos activos como TON o Ondo que puntualmente están teniendo su propia narrativa o su propio flujo de entrada de capital fuerte en el activo. Y por ejemplo, es el caso de TON. Y es que la moneda Toncoin ahora mismo se encuentra a punto de volver a romper máximos en la zona de 8. Pero fijaros que en esta última subida, a diferencia de esta primera, o de esta segunda, donde claramente se ve momentum, ahora la subida ha sido más escalonada, más pausada y dejando en todo momento liquidez pendiente en toda la parte de abajo. Si por ejemplo este último movimiento hubiera mitigado abajo y ahora estuviera subiendo, tendría mucha más fortaleza o mucha más probabilidad de que realmente una vez rota, volviera a rebalancear una parte intermedia para proseguir con el camino alcista. El hecho de dejar esto pendiente hace pensar que quizás este último máximo puede ser más de limpieza y a partir de aquí rebalancear parte de todas las subidas de la zona de 2 hasta la zona de 8,5 para apoyar en zonas intermedias y a partir de ahí replantear ataques a máximo. Por lo que ahora mismo no entraría en largo en este activo por cómo está dibujando y me esperaría acontecimientos de ver cómo rompe, cómo lo hace y a partir de ahí replantear, porque calculo que la probabilidad de venir a limpiar la parte baja, esta parte intermedia, es bastante alta. Ahora pasando a divisas, de momento ya hemos cumplido los dos objetivos que teníamos a principios de semana, que era mitigar el máximo de semanas anteriores toda esta liquidez y empezar a dibujar esta estructura una vez tomado la parte de 1,077 para empezar a deshacer el euro de cara a encarar al posible mal dato que veamos el domingo en la segunda vuelta de las elecciones francesas. Es verdad que están haciendo un frente común de izquierdas para frenar a la derecha, y eso podría entrever como ser una buena noticia si consiguen bloquear la mayoría absoluta de la derecha. Podría ser que fuera una buena noticia para el euro, pero de momento el planteamiento es que el euro vuelva a visitar la parte baja para atacar el mínimo semanal, y si el domingo es un mal dato, aprovecharían para empujarlo abajo a buscar la zona del 1,065. Pues de momento ya tenemos ya el primer objetivo, que era el máximo semanal, y el segundo, que era cerrar este gap, que ya lo comentamos en la jornada de ayer. Ya acordaros que decíamos que por cómo estábamos la formación y aún pendiente toda esta apertura en gráfico intradiario, era muy posible que después de tomar los máximos y hacer patrones de reversión, en la apertura de ayer muy posiblemente iniciaríamos llevándonos a cerrar esta parte de abajo y a partir de aquí manipular el día para tomar la parte alta del rango asiático. Y fue tal cual así, cerrar el gap, manipular, tomar la parte de arriba del rango asiático y en este caso mitigar justamente el imbalance en plena sesión asiática. Por lo que ahora entramos también en un bloqueo por este festivo de mañana y la sesión más reducida que tendrá lugar hoy en Estados Unidos. Por ello no me atrevo a predecir un escenario para hoy y para mañana, pero sí que me empezaré a preguntar si la probabilidad de venir a tomar los máximos semanales con este triple techo en DXY es bastante probable. Por lo que si sumo esto más esta posible debilidad del euro con la jornada electoral, volveré a decantarme a nivel macro bajista para el euro. Y por último, commodities, poco que comentar porque sigo esperando como oro y plata sigan con su camino bajista y hasta que no tenga una rotura de estructuras internas seguiré pensando que el planteamiento bajista es el correcto. Y atención y focalizar con el petróleo, que después de tomar los máximos como comentamos en la jornada de ayer, es muy posible que empezamos a hacer parte de la corrección después de haberla alcanzado el nivel de 83-84. Perfecto, pues con esto cerramos el vídeo por hoy. Hoy estaré pendiente de tres cosas: la batería de datos de PMI en un montón de países. Segundo, los datos de empleo en Estados Unidos. Y por último, acordaros que hoy la sesión de Estados Unidos es más corta, cierra antes, tiene este horario reducido porque mañana es festivo. Y es una semana atípica con este festivo en medio y encima ser un festivo importante. Por lo que es muy posible que los rangos de movimiento tiendan a reducirse y podamos tener una jornada a partir de las 4 o 5 de la tarde hora española que se venga abajo a nivel de movimientos. Ahora sí, que vaya muy bien el día, cuidado con ser el nuevo mañana. Hasta luego.